Lo que pasó en mi propia familia, con mi abuela María, me demostró que a veces la mezquindad viene de fábrica y oculta bajo una cara joven y una total falta de empatía. Esta es la historia de cómo mis primos, los nietos a los que ella cuidó y defendió de todo el mundo, terminaron rompiéndola por dentro. Mi abuela María era esa típica matriarca de pueblo que mantenía el amor en platos de comida. Cocinaba en ollas gigantescas porque, según ella, uno nunca sabe quién va a llegar con algo. Cuando mis tíos se divorciaron o tuvieron crisis económicas, ¿a dónde fueron a parar? A la casa de la abuela. Ahí crecieron mis primos Samuel y Pedro. Ella les lavaba la ropa, les cocinaba lo que pedían, les prestaba dinero que jamás iba a ver de vuelta y lo peor de todo, los justificaba en todo. Son jóvenes, ya van a madurar, decía cuando Samuel le gritaba porque no encontraba una camisa. Es que tiene mucha presión con la universidad, argumentaba cuando Pedro azotaba la puerta de la nevera y se quejaba de que solo había comida vieja. Nosotros veíamos esos desplantes y nos molestaba, pero mi abuela siempre salía en su defensa. Nos pedía que no amargáramos tormentas en vasos de agua. El problema es que el respeto es como un muro. Si dejas que le quiten un ladrillo todos los días, un día se te cae encima. Las cosas pasaron de berrinches de jóvenes a un maltrato sistemático cuando la salud de mi abuela empezó a deteriorarse. A los 78 años, tras una caída menor, empezó a caminar más despacio y olvidaba ciertas cosas. Ya no podía mantener la casa impecable ni cocinar esas extensiones de banquetes a los que los tenía acostumbrados. Ahí fue donde el egoísmo de mis primos demostró su peor cara. Dejaron de verla como la abuela proveedora y empezaron a verla como un estorbo. El maltrato no empezó con golpes, empezó con el vacío. Samuel y Pedro vivían en la misma casa, pero actuaban como si mi abuela fuera un fantasma. Cocinaban solo para ellos y dejaban los platos sucios en el fregadero, sabiendo que ella, por pura ansiedad de ver la casa limpia, se paraba con dolor de espalda a lavar. Si ella intentaba entablar una conversación en la sala, ellos ni despegaban los ojos del teléfono. Un jaja y un ya cállate abuela, que estoy viendo un video, o un simple bufido eran sus respuestas habituales. Lo que a mí me partía el alma era la crueldad de sus palabras. Mi abuela, que siempre fue una mujer digna, empezó a encorvarse, a pedir perdón por existir. Un día fui a visitarla de sorpresa. Entré sin hacer ruido porque la puerta estaba junta. Escuché a Pedro gritando en la cocina. Mi abuela había tirado sin querer un vaso de leche porque le temblaban las manos. Es que no sirves para nada. Todo lo rompes, pareces una niña chiquita. Qué ganas de molestarla mañana. Le decían un tipo de 22 a una anciana de casi 80 años. Mi abuela solo agachaba la cabeza, limpiando el piso con un trapo, pidiéndole disculpas a su propio nieto. Cuando entré y confronté a Pedro, él solo se encogió de hombros, dijo que yo era una exagerada y se encerró en su cuarto. Lo peor fue mi abuela. Con los ojos llorosos, me tomó del brazo y me dijo: no le digas nada a tu tía, por favor, no quiero causar problemas. El nivel de manipulación era tal que ella se sentía el culpable de la violencia que recibía. El abuso llegó a lo material. La pensión de la abuela, que apenas le alcanzaba para sus medicinas, empezó a desaparecer. Samuel descubrió dónde guardaba el dinero en efectivo. Primero eran préstamos, que nunca devolvía para salir de fiesta o comprarse ropa. Después, directamente, le quitaban la tarjeta con el pretexto de hacer las compras. Pero la despensa seguía vacía y la cuenta en ceros. Cuando mi mamá y yo nos dimos cuenta del desfalco y de que la abuela no estaba tomando sus medicinas de la presión porque no le había alcanzado, la situación explotó. Pasó una tarde de domingo. Mis tíos se habían ido de viaje el fin de semana, dejando a los jóvenes a cargo de la casa y de la abuela. Samuel decidió armar una fiesta en el patio. Música a todo volumen, alcohol, gente desconocida entrando y saliendo. Mi abuela, abrumada por el ruido y sintiéndose mal, les pidió por favor que bajaran el volumen porque le dolía la cabeza. La respuesta de Mateo fue encerrarla en su propio cuarto con llave, para que no estuviera molestando a los invitados con sus caras largas. La dejaron encerrada más de 6 horas. Cuando mi abuela necesitó ir al baño, tuvo que empezar a tocar la puerta, desesperada. Nadie le abrió. Terminó pasándose de la manera más humillante posible en su propia habitación. Cuando mi mamá llegó esa noche a dejarle unas cosas y descubrió la escena, la música a tope, los primos bebiendo en el jardín y mi abuela llorando de vergüenza y frío en su cuarto bajo llave, el mundo se detuvo. Mi mamá echó a todo el mundo a gritos y esa misma noche empacamos las cosas de la abuela. Nos llevamos a la abuela a vivir con nosotros. Al principio fue durísimo. Tenía el síndrome del perro maltratado. Pedía permiso para ir al baño. Preguntaba si podía tomar un vaso de agua y se disculpaba cada vez que hablaba. Nos tomó meses hacerle entender que en esa casa nadie le iba a gritar ni a esconder el dinero. ¿Qué pasó con los primos? Lo que suele pasar con la gente que no tiene recursos morales. Se victimizaron. Cuando el resto de la familia los confrontó y les cortó todo apoyo económico,
dijeron que éramos unos exagerados, que la abuela ya estaba loca y que ellos nunca le habían hecho nada. Jamás pidieron perdón, ni una sola llamada para saber si seguía viva. Mi abuela María vivió 2 años más. Estaba en un lugar seguro, rodeada de verdadero amor. Pero esa chispa que tenía, esa alegría de cocinar y recibir gente, se apagó aquella noche de la fiesta. La ingratitud de los hijos duele, pero la crueldad de los nietos, de esos niños que viste nacer y proteger con tu vida, te mata por dentro mucho antes de que el corazón deje de latir.